Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El Gran Filtro. Gregory Stein observaba cómo su contacto para este proyecto, un tal Zared Drayton, descendía de su nave de transporte hacia la plataforma orbital a la que había sido transferido durante la duración del proyecto. Zared Drayton era miembro de los Kiworianos, una raza conocida por su fascinación con las cosas que habían ocurrido en el pasado, y cuyo talento para descifrar eventos pretéritos había producido a algunos de los historiadores más célebres de la galaxia. Algunos atribuían su destreza para reconstruir el pasado a habilidades místicas o psíquicas, pero los Kiworianos lo negaban con vehemencia. Los Kiworianos eran una raza extraña, eran bajos y espigados, que rara vez superaban el 1,20 m de estatura, con dedos largos y diestros. Tenían un pelaje suave pero áspero, de tono verde parduzco, que cubría sus espaldas y la parte posterior de sus extremidades. Francamente, Gregory pensaba que parecía como si alguien hubiera tomado unos Ewoks medio rasurados y los hubiera estirado como plastilina. Zared vestía el atuendo exploratorio tradicional y práctico de los Kiworianos, casi como si esperara lanzarse de inmediato a un sitio de excavación activo. Hasta donde Gregory sabía, bien podría hacerlo, o simplemente se vestía así todos los días. Gregory estrechó la mano de Zared con cuidado, medio temiendo romper los delicados dedos del Kiworiano si apretaba demasiado, e intentó comportarse de manera profesional. «Bienvenido a la Estación Espacial Prometeo. Espero que su viaje haya sido cómodo». «Lo fue», respondió Zared, y Gregory se sorprendió levemente al notar que el Kiworiano no estaba usando un traductor. Había escuchado hablar de herramientas de aprendizaje lingüístico de grado diplomático que podían otorgar fluidez en menos de un mes, pero nunca se había topado con una en persona. «Estoy ansioso por comenzar de inmediato el trabajo preliminar para averiguar cómo su especie resolvió el primero de los 3 grandes filtros». Gregory asintió en respuesta y dejó que su mente divagara un poco mientras Zared hablaba de cosas que él ya conocía. La humanidad había reflexionado sobre el concepto de El Gran Filtro desde finales del siglo XX, preguntándose qué había detrás de la aparente ausencia de vida inteligente en la galaxia, y llegando eventualmente a la conclusión de que tenía que existir algo que impedía que posibles especies inteligentes se comunicaran con la humanidad. Pero, ¿qué era? ¿Cuál había sido la razón del aparente silencio de la galaxia? Resultó que la razón principal era que la humanidad aún no había descubierto cómo hablar y escuchar al resto de la galaxia. Las ondas de radio simplemente no sirven para comunicarse con civilizaciones que ya han descifrado los viajes y las comunicaciones superlumínicas. Pero la humanidad sí había acertado al pensar que existían filtros de desarrollo que obstaculizaban e impedían que las especies sapientes alcanzaran las estrellas. Lo que la humanidad no había comprendido en ese momento, mientras reflexionaba sobre ello, era que ya habían superado todos esos filtros. Los viajes o comunicaciones más rápidas que la luz no se consideraban de forma sorprendente uno de los 3 grandes filtros. Al parecer, menos del 1% de todos los sapientes espaciales conocidos en la galaxia habían llegado a un punto en el que pudieran juzgarse razonablemente que no estaban dispuestos o no eran capaces de desarrollar esta tecnología en el futuro. El tercer y último gran filtro, según la galaxia en general, era que una especie lograra escapar del pozo gravitacional de su planeta natal. De acuerdo con los registros galácticos oficiales, este problema había detenido a más del 10% de todas las especies sapientes industrializadas, que nunca llegaron a resolverlo del todo y abandonaron en el intento. A menos que alguna otra especie decidiera elevarlas o esclavizarlas. Desde la perspectiva galáctica, la humanidad había superado este filtro con honores cuando logró alunizar a un hombre en la década de 1960. Una vez que el pozo gravitacional podía superarse con eficiencia repetida, se consideraba solo cuestión de tiempo antes de que una raza sapiente desarrollara viajes más rápidos que la luz o comunicaciones más rápidas que la luz. Asumiendo, claro está, que no colapsaran debido a guerras, desastres naturales, etc.,
de lo cual existía una probabilidad oficialmente reconocida del 1% de que ocurriera en cualquier punto del desarrollo de una cultura. Demonios, según la definición que manejaba la galaxia, había muchas culturas terrestres que habían colapsado de esa forma a lo largo de los siglos. Mientras el colapso no fuera global, una especie podía recuperarse y seguir adelante. El segundo gran filtro se consideraba la revolución industrial, en la que una especie sapiente aprendía a automatizar la producción. Esto se veía como algo esencial porque liberaba a grandes sectores de la población de tareas laborales serviles, permitiéndoles dedicarse a actividades más avanzadas. Se estimaba que poco más del 25% de todos los sapientes civilizados conocidos en la galaxia, la mayoría más antiguos que la humanidad, nunca habían superado esta barrera en su desarrollo y muchos ni siquiera mostraban una inclinación cultural para intentarlo. El primer gran filtro, y aquel sobre el que Zared estaba ahí para investigar en relación con la humanidad, se consideraba la agricultura. Hasta donde el resto de la galaxia podía determinar, los problemas asociados con crear un suministro de alimentos estable y autorregulado eran tan grandes que aproximadamente el 50% de todas las especies sapientes conocidas no lograban manejarlo al punto de poder crear una civilización estable. Existía una lista de verificación galáctica extensamente investigada sobre lo que exactamente constituía una civilización estable, aunque Gregory no estaba lo suficientemente versado en ella como para sostener más que una conversación casual. Había algunos requisitos temporales, pero la mayor parte giraba en torno a la estabilidad, la calidad y la confiabilidad de su suministro de alimentos. En esencia, prácticamente toda raza que aspirara a establecer un hogar permanente y no móvil tenía que dominar la agricultura en algún momento, y las excepciones eran tan extrañas que solo reforzaban la regla, como aquel planeta donde una planta particular había evolucionado tempranamente y crecía de forma tan agresiva que ahogaba toda otra forma de vida vegetal, y toda la vida animal resultante evolucionó para alimentarse de ella, incluidos los sapientes locales, unas cosas parecidas a vacas azules de 6 extremidades cuyo nombre Gregory no podía pronunciar. Era un alimento tan abundante y omnipresente que incluso la dieta de los depredadores locales consistía en su mayoría de esta planta. Su nombre oficial, según los locales, se traducía básicamente como comida, y Gregory había visto una grabación en cámara rápida de un invernadero de una estación espacial donde algunos xenobiólogos humanos habían plantado una muestra de esa cosa junto con Kutsud en la misma área. Fue una experiencia salvaje ver a 2 plantas intentar someterse mutuamente. Era una lástima que las vacas azules nunca hubieran hecho progresar su cultura más allá de los fundamentos de la civilización, probablemente porque no existía una necesidad apremiante de asegurar fuentes de alimento a largo plazo, y mucho menos de desarrollar tecnología avanzada. Según los registros galácticos, su cultura había estado estancada en este nivel antes de que la humanidad evolucionara, y no mostraba señales de progreso. La otra gran excepción era la única raza conocida de litófagos sapientes en la galaxia, que contaban con un suministro de alimentos razonablemente estable, siempre que vivieran cerca de un volcán muy activo o utilizaran sintetizadores minerales de alta tecnología. La única razón por la que eran una especie espacial era que alguna raza de imbéciles, cuyo nombre Gregory no podía recordar en ese momento, decidió que serían buena mano de obra esclava y secuestró a toda su especie desde sus primitivas chozas de la Edad de Piedra. Gregory sacudió la cabeza para salir de sus divagaciones y volvió a escuchar a Zared. Como sabe, casi todas las especies que dominan la agricultura también dominan la domesticación de bestias nativas, ya sea como trabajo suplementario o como fuente de alimento, y con mayor frecuencia como ambas cosas. Gregory asintió mientras Zared entraba en estadísticas. Conocía los números. Más del 95% de todos los sapientes civilizados habían domesticado a uno o más animales nativos, ya fuera como caballos, animales de trabajo, o algo como vacas, cerdos, gallinas. Sentía cierta simpatía por las razas que evolucionaron a partir de carnívoros puros, pues domesticar algo cuyo primer instinto era alejarse lo más posible de ti y cuyo segundo instinto era romper lo que hiciera falta, como tu cara, para lograr la primera domesticación debía ser una propuesta dolorosa.
Curiosamente, la domesticación de animales con fines de compañía se consideraba rara, al menos hasta que la industrialización se afianzara y algunos animales de trabajo domesticados, y ocasionalmente ganado, hacían la transición conforme la población sapiente comenzaba a usar máquinas para facilitar la agricultura. Solo alrededor del 15% de los sapientes civilizados domesticaron a una especie con fines de compañía, y hasta ahora, todos y cada uno de los casos originales conocidos ocurrieron antes de la práctica de la agricultura. Al parecer, los perros habían provocado algo más que una ceja levantada en la comunidad galáctica antes de que añadieran a los humanos a ese club particular del 15%. Los problemas para dominar la agricultura son muchos. El primero de ellos es alejar con éxito a los depredadores. Claro, si tenías ganado, alejabas a los depredadores para que no se los comieran. Si tenías animales de trabajo, alejabas a los depredadores para que no se los comieran. Si no habías evolucionado como un depredador apex, alejabas a los depredadores para que no te comieran a ti. En cualquier caso, la agricultura temprana, desde el punto de vista de los depredadores locales, era su fuente de alimento reuniéndose en un solo lugar y quedándose ahí sin moverse, lo que la hacía muy fácil de encontrar, y convencer a esos depredadores de mantenerse lejos se volvía la prioridad número 1. Todo lo cual conduce inevitablemente a la fuente de los problemas restantes, las plagas locales. Y ahí estaba la trampa sin salida de la agricultura en general. Una vez que habías expulsado a los otros depredadores, todos los demás animales notaban que existía esta extraña zona libre de depredadores. Ahuyentar a los animales grandes no era mucho más difícil que ahuyentar a los depredadores, pero ¿los animales pequeños? Aquellos que eran difíciles de atrapar, aquellos que podían esconderse en lugares a los que un sapiente más grande no podía llegar, esos comían con voracidad y se reproducían como locos cuando se les dejaba sin preocupaciones. Esos animales eran la pesadilla de casi cualquier agricultor. Las raras especies principalmente carnívoras que solo criaban ganado recibían un pase relativamente amplio en este problema, aunque el costo era un techo poblacional mucho más bajo, debido a que mantener un suministro constante de carne era mucho más difícil que uno constante de productos vegetales del mismo volumen. Pero una vez más, estos eran las excepciones que confirmaban la regla. Esa regla consistía en que plagas como ratas y conejos buscaban refugio de los depredadores en las granjas, donde la comida era abundante y se podían reproducir sin control, devorando los cultivos y arruinando las cosechas. O peor aún, transportaban parásitos con enfermedades debilitantes que infectaban a las poblaciones de esas comunidades agrícolas. Intentar almacenar alimentos para comerlos en épocas de escasez. Se abrían paso de una forma u otra y los comían, los contaminaban, o hacían ambas cosas antes de que quienes cultivaban el alimento pudieran usarlo ellos mismos. Simplemente ahuyentarlos era, en el mejor de los casos, una solución temporal, y en el peor, completamente ineficaz, ya que el canto de sirena de un territorio libre de depredadores y con comida abundante era demasiado fuerte para que esas criaturas lo ignoraran. Las soluciones generales de la galaxia se reducían a dos opciones: desarrollar métodos para impedir que estas plagas llegaran a los cultivos, lo cual podía llevar un tiempo desproporcionadamente largo para lograrse de forma confiable y ralentizaba el desarrollo de la civilización como resultado, o bien desarrollar métodos de exterminio efectivos, que además de ser muy difíciles de aplicar a criaturas que habían evolucionado exactamente para ser difíciles de exterminar, invariablemente tenían efectos negativos inesperados a largo plazo en la biosfera local si tenían éxito. Existía una rara tercera opción en los casos en las que la enfermedad y la contaminación eran el principal obstáculo: desarrollar tratamientos efectivos para las enfermedades resultantes, pero eso solo constituía una solución seria al problema de las plagas para menos del 10% de todos los sapientes conocidos. Aún así, el hecho era que la humanidad no había hecho ninguna de esas cosas. Sellar adecuadamente los entornos contra plagas seguía siendo algo que a la humanidad le costaba trabajo incluso con tecnología moderna, y podía decirse que tenía aún menos éxito con procedimientos de exterminio efectivos, y no por falta de intentos. En cuanto a la adopción de las enfermedades,
la humanidad no había logrado avances significativos contra ellas, sino hasta mucho después de haber alcanzado civilizaciones estables según las definiciones galácticas. Eso había provocado un auténtico revuelo en la comunidad académica galáctica, que se preguntaba qué demonios había hecho la humanidad para resolver lo que se consideraba uno de los problemas más difíciles a los que podía enfrentarse una especie sapiente en desarrollo. Esa era la principal razón por la que Gregory había sido asignado como enlace de Zared. Era uno de los principales expertos antropológicos en esa era de la historia humana y se le consideraba el mejor especialista local para ayudar a Zared con su investigación sobre el tema. Zared bien podría ser uno de los mejores y más brillantes de una raza de historiadores naturales, pero no tenía la perspectiva de alguien del lugar, y muchas veces esa perspectiva marcaba toda la diferencia. Por supuesto, las perspectivas externas también eran importantes, ya que existía una posibilidad muy real de que cualquier rareza que le hubiera dado la ventaja a los humanos fuera algo que la humanidad consideraba normal, pese a no serlo en absoluto. Había alrededor de una docena de historiadores, arqueólogos y antropólogos galácticos, de tantas otras razas, que llegarían poco a poco entre una semana y un mes después de la llegada de Zared. Pero el pequeño kiworiano estaba tan ansioso por comenzar que había solicitado llegar antes que cualquier otro de sus compatriotas. Estaba tan ansioso, de hecho, que quería empezar a revisar los estudios históricos preliminares incluso antes de instalarse por completo. Gregory lo había ayudado, aclarando terminología desconocida que el aprendizaje acelerado de un idioma solía pasar por alto, pero ni siquiera trabajar durante la cena había producido una pista sobre qué era exactamente lo que la humanidad había hecho para sortear el problema de las plagas. Hasta donde Gregory podía decir, toda la investigación revisada esa tarde y noche solo había servido para resaltar lo inusual de todo el asunto, y que la humanidad había progresado desde la agricultura temprana hasta una civilización estable mucho más rápido de lo que el promedio galáctico. Casi de forma antinaturalmente rápida en comparación. De hecho, la velocidad con la que la humanidad pasó de iniciar la agricultura a lograr vuelos espaciales confiables era lo suficientemente alta como para colocarla con facilidad en el 1% superior del avance tecnológico como especie, y todo ello se atribuía a lo rápido que dominó la agricultura. Los humanos estaban oficialmente destrozando la curva de campana del primer gran filtro, y Zared parecía lo bastante emocionado como para estallar ante la oportunidad de descubrir cómo. Gregory simplemente suspiró al entrar en sus aposentos y dejarse caer en el sofá, alertando a su gata Misfit de su presencia. La exigente gatita Cálico saltó de inmediato y demandó rascadas detrás de las orejas, y él la complació. Se acomodó y dejó que el sonido del ronroneo lo desestresara tras lidiar con un investigador casi hiperactivo durante toda la noche. Rascar a Misfit detrás de las orejas le recordó cuando había hecho su disertación sobre los orígenes de por qué los gatos eran considerados mágicos. Una gran parte del trabajo se había centrado en la peste negra, y en el hecho de que quienes no se enfermaban a menudo eran acusados de brujería. El hecho de que muchos de ellos tuvieran gatos llevó a que estos fueran etiquetados como familiares de brujas y marcados como bestias del diablo, cuando en realidad todo lo que hacían era... Los ojos de Gregory se abrieron de par en par, y Misfit maulló en protesta por la interrupción de las caricias. Protestó aún más cuando él se lanzó hacia el comunicador de sus aposentos. Zared parpadeó al despertar cuando el dispositivo de comunicación de sus aposentos emitió un tono, exigiendo su atención. Se había quedado dormido casi en cuanto tocó el colchón, y el despertar temprano era totalmente inesperado. Sacudiéndose hasta alcanzar algo parecido a la coherencia, presionó el botón para contestar. ¿Sí? Zared, son los gatos. ¿Qué? ¿Los gatos? ¿Es algún chiste que ustedes los humanos tienen? No, la respuesta. Son los gatos. ¿La respuesta? Zared dejó la frase en el aire cuando su cerebro por fin se activó lo suficiente como para responderse solo. Tal vez, desde luego, había una posibilidad altamente probable en cualquier caso. Aún así, sentía que le faltaban muchas piezas de este rompecabezas en particular para entender por qué esa era la respuesta. Espera,
¿Te refieres a los segundos compañeros domésticos vinculados por manada de los humanos? Tener múltiples especies domesticadas de compañía vinculadas por manada era inusual, pero no inaudito, y Zaret no creía que la comunidad galáctica le hubiera dado demasiada importancia más allá de programar algunos estudios futuros estándar. Espere, Gregory, ¿qué tiene que ver eso con el primer gran filtro? Todo. Ahí fue cuando se domesticaron por primera vez, y no son animales de manada. Espera, ¿qué? ¿No son animales de manada? Pero todos los vínculos de domesticación para compañía conocidos son con animales naturalmente de manada o de rebaño, y yo tenía la impresión de que los gatos eran carnívoros por naturaleza. Lo son, pero no cazan en manada. Son naturalmente solitarios. Solo esa afirmación bastó para que Zaret se incorporara de inmediato. Los animales solitarios eran notoriamente difíciles de domesticar, ya que carecían de los instintos de vinculación que los sapientes tempranos podían explotar para hacer posible la domesticación. El asunto del gran filtro pasó de fondo en su mente mientras se aferraba a este nuevo enigma. ¿Solitarios? Entonces, ¿cómo los domesticaron? No lo hicimos. Ellos se domesticaron solos. ¿Ellos qué? Existían muchos estudios que indicaban que las especies sapientes atravesaban una forma de domesticación genética a medida que sus civilizaciones progresaban, pero una especie no sapiente que se autodomesticara. La idea era tan descabellada que se encontró dándole seria consideración, aunque solo fuera porque había sido propuesta por un colega. ¿Qué tan seguro estás de esto? Un 80-90%. No tenemos registros exactos de cómo ocurrió. La historia registrada tan temprano en el desarrollo de una especie era algo más que inusual. Pero muchos otros hechos encajan. Para empezar, los registros arqueológicos más antiguos de gatos y humanos viviendo juntos no aparecen sino hasta después de la agricultura. ¿En serio? El interés de Zaret quedó oficialmente despertado. Los compañeros domésticos vinculados por manada siempre habían precedido a la agricultura como una forma poco común de simbiosis social contra una biosfera hostil. ¿Que los humanos lo hicieran después de iniciar la agricultura? ¿Cuando ya tenían compañeros domésticos vinculados por manada en forma de perros? Y eso no es todo. Los gatos tienen varias veces más probabilidades de readaptarse a la vida salvaje que cualquier otro animal doméstico si se les libera. Zaret había tomado una tableta y estaba escribiendo notas con furia en este momento, y se aseguró de añadir eso. Era un hecho desafortunado de los animales domésticos de compañía que no todos los cuidadores sapientes eran capaces de atenderlos adecuadamente, y demasiados preferían abandonar al animal antes que admitir deficiencias personales. Pero que los gatos pudieran manejar esto con menos problemas sugería que... ¿Era una domesticación incompleta? ¿Era siquiera posible algo así después de tanto tiempo? ¿O se trataba de un rasgo derivado de los instintos base de cazador solitario de los felinos domésticos? Ahora Gregory divagaba sobre alguna vieja plaga y sobre cómo los gatos eran considerados mágicos porque los dueños de gatos tenían una probabilidad exponencialmente menor de contraer la enfermedad. Eso requería una aclaración. ¿De verdad esperas que crea que tu felino doméstico tiene propiedades curativas? No, para nada. La plaga la transmitían las ratas. Sí, los recuerdo. Uno de sus animales plaga locales. No veo la relevancia. Los gatos comen ratas. Ahora las piezas estaban encajando. Los felinos eran depredadores naturales de los animales de plaga. Significaba que cualquier humano que mantuviera uno o más cerca sufriría una menor presencia de las plagas en general. Pero, ¿cómo se traducía esto en domesticación? ¿Qué evento habría acercado lo suficiente a ambas especies como para... Espera, ¿estás diciendo que cuando sus animales plaga locales comenzaron a infestar sus primeras tierras de cultivo, uno de sus depredadores naturales lo siguió? Sí. ¿Y sus ancestros permitieron esto? Los gatos no eran una amenaza para nosotros. Bueno, no una seria. Pero es un depredador. Es uno pequeño. Demasiado pequeño para ser una amenaza real para nosotros. ¡Demonios! Mi gata probablemente sea demasiado pequeña como para representar una amenaza seria para ti. ¿Estás diciendo que tu bestia doméstica no podría hacerme daño en absoluto? ¿Daño?
Bueno, solo si se sintiera amenazada. Pero en el peor de los casos no necesitarías un poco de suturas. La probabilidad de que Misfit pudiera infligir daño serio es minúscula, y dudo siquiera que estuviera inclinada a intentarlo. Sareth cerró los ojos mientras ponderaba el escenario que se le estaba planteando. Un lugar donde las bestias más grandes habían sido expulsadas, y ahora crecían en abundancia alimentos de origen vegetal, atrayendo a muchos animales más pequeños hacia donde creían que los depredadores no los seguirían y podrían comer hasta saciarse. Un depredador más pequeño observando esto y sopesando los beneficios potenciales de seguir a su presa hacia el territorio de una especie sapiente y sus compañeros domésticos vinculados por manada. Un depredador mayor, nada más y nada menos, podría cazar a placer. Una criatura que se sentiría más amenazada por los sapientes y sus compañeros domésticos de lo que ellos jamás podrían sentirse amenazados por ella. Una criatura así tendría que estar extremadamente adaptada no solo a cazar a su ahora abundante presa, sino también a evadir a depredadores mayores para sentirse confiada al aventurarse en un lugar semejante, o ser extremadamente temeraria. Sareth se preguntó en cuál de estas categorías encajaban estos gatos, pero podía verlo. Podía ver la contemplación en el rostro de un agricultor humano temprano al darse cuenta de que este nuevo intruso estaba acabando con las plagas que arruinaban sus cosechas. Podía ver al agricultor entrenando a su perro para que ignorara la presencia del gato, a menos que éste intentara molestar al ganado. Podía ver al gato comenzando a entender qué animales se le permitiría cazar libremente en este territorio extraño, mientras el agricultor y sus vecinos empezaban a tomar medidas para atraer a más gatos a su territorio. Aquello que los animales plaga buscaban, un santuario libre de depredadores y con abundante comida, se le otorgó libremente al gato, y al hacerlo, el santuario que deseaban las plagas desapareció. En lo que respecta al primer gran filtro, era una solución tan poco ortodoxa como elegante. Oh, por supuesto, desde luego, es una buena teoría, pero ¿qué tan confirmada está? Por desgracia es solo especulación fundamentada. Mucha especulación fundamentada, claro, pero... Y los estándares galácticos exigen una investigación más profunda. Parecía que la humanidad no era del todo ignorante del beneficio potencial que este vínculo doméstico tenía, sino de la magnitud del mismo. Lo habían visto como una curiosidad histórica, cuando posiblemente era uno de los descubrimientos más devastadores para los esquemas establecidos de todos los tiempos. Si esta investigación confirmaba lo que él creía, estos gatos podrían haberle ahorrado a la humanidad siglos, incluso milenios, de desarrollo cultural y tecnológico. Y si esto era cierto, su nombre en los hallazgos de la investigación aseguraría su inmortalidad dentro de los círculos académicos. Sareth estaba tan emocionado que apenas logró cumplir con las cortesías sociales de cerrar la conversación antes de volver a quedarse dormido. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.